Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema en desarrollo sobre la doctrina de la santificación. Am, Nuestro tema para este domingo es la santificación definitiva y progresiva. Entonces, eh, en términos teológicos, definimos la santificación de esta manera, que es definitiva, pero también es progresiva. El propósito de nuestro estudio va a ser eh, desarrollar estas dos partes que comprenden la santificación, el significado de por qué decimos que la santificación es definitiva, pero que a su vez también la santificación es progresiva. Generalmente nosotros hemos escuchado más la parte de progresiva, progresar en nuestra santificación, siendo santos, avanzando a nuestra santificación, pero también es definitiva, y vamos a ver entonces en qué aspecto es definitiva en primer lugar, y posteriormente desarrollaremos la parte de la santificación de manera progresiva. Así que cuando hablamos de la santificación, por lo general pensamos en ese proceso por el cual el creyente se transforma gradualmente en su corazón. ¿De qué manera inicia esto? Con la regeneración. Ya hemos establecido que los hombres fuera de la regeneración, sin el nuevo nacimiento, no pueden lograr la santificación, porque no es un proceder por obras humanas, no hay algo inherente a los hombres que pueda producir esta santificación. Nadie puede agradar a Dios. Romanos 3 nos dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, que no hay ninguno bueno, todos se apartaron, todos siguieron sus propios caminos. Entonces, fuera de la regeneración, el hombre no puede producir santificación. Lo que en realidad el hombre produce naturalmente son obras de pecado, es la contaminación del pecado que ha sido heredada de su representante, su cabeza federal, quien es Adán en Edén. De tal manera que todos los hombres, desde la caída, estamos ahí incluidos en esta naturaleza del pecado. Ningún hombre puede santificarse a sí mismo fuera de Cristo. Entonces nos damos cuenta que la santificación precede a esta regeneración, al nuevo nacimiento, porque Dios da el Espíritu al corazón de los creyentes en el nuevo nacimiento y le da ese poder, le faculta y le capacita para progresar en esa santificación. Entonces siempre pensamos de esa manera en cuando el creyente se transforma gradualmente en su corazón, en su mente, en su voluntad y conducta, y se va conformando cada vez más a la voluntad de Dios, a la imagen de Cristo. Entonces hay un intercambio de vida, hay un nuevo nacimiento. Aquel hombre que era impío, aquel hombre que hacía cosas que no agradaban a Dios, era pendenciero, era ambicioso, de repente lo ves que ahora vive una nueva vida, ya no anda en esas cosas, sino que ahora avanza en su santificación, dando frutos de arrepentimiento y buscando las cosas que agradan a Dios. Vemos ahí la señal contundente de esa regeneración en el corazón de los hombres que inician ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, aquellos que profesan una fe que con sus labios la afirma, pero que su vida no evidencia ese corazón transformado, que hace las mismas obras que antes hacía o a escondidas, vemos ahí entonces una falsa fe, una falsa profesión de fe, porque cuando Cristo transforma la vida de las personas, es contundente su manera de andar en esta vida. Así que es bíblico aplicar el término de la santificación a ese proceso de transformación y conformación. Además, es un hecho demasiadas veces olvidado.
que el Nuevo Testamento, los términos más característicos que se refieren a la transformación, a este cambio interno, son usados no como un proceso, sino como un acto definitivo de una vez y para siempre. Por esa razón les decía, generalmente conectamos la santificación con el término progresivo, que avanzamos hacia esa santificación cada día, pero también la Escritura nos habla que es definitiva. ¿Y qué es definitivo si no es aquello que ha sido consumado de manera total? Que ya no tiene que repetirse otra vez, ya ha sido logrado, consumado, y lo sabemos porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y cuando Él expiró en la cruz, sus palabras fueron consumado es. La salvación ha sido pagada por su pueblo, su sangre ha sido derramada por los suyos, y en ello incluye la santificación de los creyentes, que es la manera en que Dios preserva a sus hijos de la contaminación, de la corrupción de este mundo, de la depravación de este mundo. Así que es definitiva la santificación. Pensamos correctamente que el llamado eficaz, la regeneración, la justificación y la adopción son actos de Dios efectuados de una vez y para siempre. Son obras consumadas. De hecho, están conectadas, nos habla la Escritura en su elección desde antes de la fundación del mundo, donde no puede existir ninguna injerencia humana. Pues antes de que el mundo existiera, Dios lo llamara a existencia, había decretado la salvación para su pueblo. Entonces todas estas gloriosas obras que son llevadas a cabo en la salvación, la regeneración, la justificación, la adopción, son actos efectuados por Dios. Y lo hablamos en el sentido del pasado, una obra consumada. Y una gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento coloca la santificación en esta categoría, como esa obra consumada, que es definitiva. Y ahí también la santificación ha sido consumada y es definitiva. Cuando Pablo, por ejemplo, se dirige a los creyentes en Corinto, él los llama la iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí nos habla de estos términos, tanto definitivo como progresivo, porque mira lo que describe ahí el texto de 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. En primer lugar, nos dice santificados. Ya les he mencionado anteriormente que cuando las palabras tienen esa terminación en ados, idos, nos conecta a una obra consumada, ya acabada. Así que dice que los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, han sido tiempo pasado santificados. ¿Por medio de quién? Nos da la persona, por medio de Cristo, santificados en Cristo Jesús. Los cristianos hemos sido santificados en Cristo Jesús. Pero también el texto añade, dice, llamados. Es un tiempo presente de continuo. Es de continuo el tiempo. Llamados a ser santos. Ahí vemos la santificación de manera progresiva. De los santos, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser santos como Él es santo. Y más adelante la misma epístola les recuerda que también han sido lavados. Otra vez la palabra ados, lavados, porque ha sido una obra llevada a cabo por el Padre, quien designó al Hijo que fuese consumada. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Hemos sido lavados, santificados y justificados. Ve nuevamente la terminación de las palabras ados, consumada. Así que
El Señor, en ese llamamiento eficaz, tiene una identificación a la iglesia, son sus santos. Generalmente en las iglesias como que le da temor utilizar el término santo. Tú eres un santo. ¿Por qué? Porque la religión tradicional ha metido en la mente de las personas, casi de manera cultural, que los santos ya puede ser fueron estos de la escritura o son esas personas que vivieron en tiempos cercanos, que hicieron obras y le añaden incluso algunos méritos de milagros, como los papas que han sido canonizados. Entonces los llama santos. La iglesia romanista llama santo a personas fallecidas y quienes le dan esas acreditaciones como que hacen milagros o que interceden. Por eso ellos oran a estos santos. Tienen dentro de su ritualismo ir a cada santo. Pero la escritura es contundente. Pablo ahí en la carta a los Corintios, en Éfeso, en Filipenses llama a la iglesia a los santos del Señor, santificados en Cristo. Entonces es un término válido para nosotros. El hermano Yair es un santo porque ha sido santificado en el Señor. El hermano José es un santo porque ha sido santificado en el Señor. ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando nos vemos al espejo, nos vemos a nosotros mismos. Nos dice, yo no me veo tan santo. Lucho con mis pensamientos. Lucho con esta área de pecado. Entonces me veo a mí mismo y no me veo santo. Y es por eso que huimos a esa palabra santo. Y algunos utilizan allá en el mundo santo solo Dios para justificar su vida pecaminosa y desordenada. Pero si has sido regenerado, si el Señor ha operado el nuevo nacimiento y te ha dado un nuevo corazón, eres un santo porque has sido santificado en Cristo. De manera que cuando nosotros somos abatidos por el pecado y nos vemos al espejo, no debemos vernos a nosotros mismos, sino el espejo de la ley santa de Dios. Pero ¿para qué ver la ley santa de Dios? Para que también veamos a Cristo. Porque en Cristo hemos sido justificados y santificados. De ninguna manera, en ningún momento el cristiano que ha nacido de nuevo deja de ser santo en algún momento. Porque esa posición ha sido lograda por Cristo y para que alguien salga de esa posición tendría que salir de Cristo y los que son de Cristo no se pueden perder, no se pueden salir de esa posición que ha sido lograda por la obra consumada de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 21 encontramos ese texto que nos dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí hay un condicionante, si alguno dice. Pero no quiere decir, hermano, que porque si yo me estoy limpiando como una obra que procede de mí, es que voy a ser santificado o ganar la salvación, como algunos enseñan, sino que hay una responsabilidad del cristiano. Cuando ha sido salvo, cuando ha sido regenerado, no se nos llama a vivir de manera pasiva. Al contrario, se nos llama a vivir de manera activa, haciendo la voluntad de Dios. Parte de esas responsabilidades es que debemos limpiarnos de toda contaminación del pecado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los medios de gracia que Dios mismo nos ha dado, porque Dios nos ha entregado todo el equipaje para que podamos combatir nuestro pecado y que podamos avanzar en esta obra de la santificación. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, dice la Escritura, santificado, útil al Señor y puesto para toda buena obra.
Por supuesto, cuando nosotros tenemos este avance hacia la madurez cristiana, este avance del entendimiento de la verdad de Dios y la manera en que nos conducimos en este mundo, nos convertimos en instrumentos útiles para el Señor. Por esa razón, en la carta de Pedro también amonesta a aquellos, dice la Escritura, que ustedes ya deberían de ser maestros. No tendrían necesidad que se les estuviera dando leche aún, sino que deberían estar sirviendo a otros, enseñando a otros. Esa es la idea de ser instrumentos en las manos de Dios para edificación de su iglesia. Pero si no estamos progresando, avanzando en madurez como pues, entonces esperamos ser vasos útiles de honra para el Señor. Pablo dice también en Efesios capítulo 5, verso 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la razón por la que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. Ese es el propósito, para santificarla, para apartarla de este mundo, para ser un pueblo santo para Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Esa es la obra del Señor. Él se entregó por la iglesia y fue para santificarlo. Y si Él se entregó dando su vida por nosotros, la razón debemos recordarla es para que nosotros también andemos como Él anduvo, como nos dice la carta de Juan. Y Él anduvo de una manera santa, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Él es nuestro ejemplo mayor de cómo debemos amar también al Señor y santificándonos para Él, siendo purificados por el lavamiento del agua, la palabra. Así que es muy probable que sea la santificación a la cual se refiere en términos de lavamiento por el agua, del agua por la palabra. Aunque en Hechos capítulo 20, verso 32 y el 26 al 18, los santificados que describe ahí pueden referirse a la santificación total de la era que vendrá. El uso de la palabra en las epístolas de Pablo favorece el significado de que los creyentes son los santificados. Todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo en Cristo son los santificados. No son esas estatuas a las cuales las religiones paganas dirigen sus oraciones. No se nos ha llamado a orar a este tipo de estatuas de gente fallecida que tienen ese calificativo de santo. Los santos son toda la iglesia del Señor que ha comprado con su sangre y nos ha lavado por medio de su palabra. Así que vemos en ese sentido definitivo la santificación como la obra consumada de Dios en Cristo para los creyentes. Así lo dice Efesios capítulo 1 en su verso 4. Nos dice ahí el tiempo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En su decreto eterno, Él ya había escogido a su pueblo. Nos da la razón una vez más para que fuésemos santos. Vemos ahí como reafirma vez tras vez las escrituras. Cristo nos amó a la iglesia, se sacrificó y dio su vida para santificarla. Ahora Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sin contaminación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7 nos dice: no nos ha llamado Dios a injusticia, sino a santificación. Aquí
El apóstol Pablo escribe a la iglesia. Esta es una palabra para la iglesia, no para los incrédulos. Que Dios no nos ha llamado a inmundicia, a contaminación, a estar revueltos otra vez en el pecado y la inmundicia del mundo, participando de sus obras. Dios no nos ha llamado a esas cosas, sino a santificación. Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad, a los cuales nos llamó mediante nuestro Evangelio. Una vez más, otro pasaje que nos habla acerca de la elección de Dios desde el principio y nos da el medio, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Él nos santificó por el Espíritu que fue derramado en nuestro corazón, como la promesa de Dios desde la antigüedad, que Él circuncidaría nuestro corazón. Ya no de manera física, como participaron en el antiguo pacto los judíos, sino espiritualmente en el nuevo nacimiento. Él circuncida nuestro corazón, nos da un nuevo corazón con nuevos afectos para amarle, para obedecer la ley. Ya las inclinaciones del cristiano no son como su antigua vida. Nuestros afectos en la antigua vida, ¿cuáles eran? Sino amar el pecado, sino adorar al ídolo, sino hacer nuestra propia voluntad y no la que agradaba a Dios. Y cuando hay esa operación en el nuevo nacimiento, que Dios nos da un nuevo corazón, ¿qué sucede? Los afectos son cambiados, la inclinación de nuestro corazón ha sido cambiada, de tal manera que podemos obedecer los mandamientos de Dios por medio de su Espíritu que nos habita, cosas en las cuales los hombres en su estado natural no pueden hacer, porque son esclavos del pecado. Su voluntad ha sido afectada por el pecado. No, nada procede de los hombres que glorifique a Dios, aunque en esta vida pueda haber hombres que hagan grandes donaciones, que velen por los pobres, que establezcan lugares de beneficencia para las personas. Ciertamente tienen buena reputación, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la santificación, no les sirve de nada. Porque solamente los regenerados, los que han recibido esta nueva vida por voluntad de Dios en Cristo, han sido justificados, santificados. Así que el texto nos habla de que Dios reafirma esta realidad incambiable de los hijos de Dios. Ese medio que Dios ha utilizado es la santificación, no con el sentido de ganar la salvación, sino al contrario, nos ha dado ese medio para salvarnos y liberarnos de la contaminación del mundo, de su corrupción, para que la iglesia atraviese por este mundo a través de esa santificación en Cristo. Así que, hermanos, es por la obra del Espíritu y por la fe en la verdad que progresamos en esta santificación. Vemos ahí como el Dios Trino es quien aplica esa obra, de manera que no debemos menospreciar estos dones de Dios. Nos ha dado el Espíritu para nuestra comunión perfecta con el Señor, para darnos iluminación en su verdad. Cuando vamos a las Escrituras, el conocimiento de la verdad del Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nos da entendimiento, de manera que el Dios Trino opera en perfecta unidad para nuestra santificación. Nada está fuera de la voluntad del Dios Trino y tampoco se nos han dado otros medios fuera del Dios Trino, sino que Él nos ha dado el poder, nos ha dado
la palabra para perseverar en ello. ¿Cómo definimos la santificación? En Romanos es muy instructivo en este asunto, especialmente en los capítulos 6 y el 7 nos hablan de esa lucha y ese combate interno con nuestra santificación. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el verso 7 al 6, Pablo escribe ahí definiendo o describiendo de manera vívida su lucha con el pecado, pero también nos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esta pregunta provocada por la introducción atribuida a la gracia en el contexto que la precede, cuando él dice también, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces él dice, porque la gracia abundó significa que perseveraremos en el pecado para que esa gracia abunde. ¿Y cuáles son los ataques que recibimos cuando sostenemos la seguridad eterna de nuestra salvación de parte de nuestros hermanos cristianos? Cuando quieren esa caricatura de esta verdad de la Escritura, ellos dicen, eso que ustedes enseñan, salvo, siempre salvo, es una licencia para pecar. Entonces, ellos dicen, salvo, siempre salvo y puedes pecar, qué lindo. Pero esa es una caricatura, eso no es la verdad bíblica, porque Pablo presenta ese argumento que de barato, esas cosas que se menciona, como que él intuye que las personas pueden llegar a esa conclusión. Porque la gracia de Dios sobreabunda, entonces puedo pecar y después me arrepiento, cosas de las cuales peligrosamente muchas personas anidan en sus mentes. La gracia de Dios es abundante para este tiempo, yo puedo pecar y me voy a arrepentir y sigo cayendo en ese círculo vicioso. Pero la Escritura nos dice al contrario, que no porque la gracia sobreabundó, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, hermano. Porque los que han sido regenerados, los que han venido de muerte a vida, ¿cómo entonces regresarán a esa antigua vida de muerte? Es imposible. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si hemos sido rescatados de él? Al contrario, se nos llama a combatir el pecado, a santificarnos en Cristo. ¿Cuál es el contraste que encontramos entre la antigua vida en el pecado y la nueva vida en Cristo, hermano? Pablo ahí en el capítulo 6 nos da como una antítesis en estos pasajes que sirve para destacar la brecha decisiva que involucra este cambio entre la antigua vida de pecado y la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, verso 6, el capítulo 16, verso 17, verso 20, nos describe ahí cuál era nuestra antigua vida fuera de Cristo. Dice que estábamos muertos en pecado. Y esto significa que servíamos al pecado como esclavos. Éramos literalmente esclavos del pecado. Estábamos muertos en el pecado. Esa era nuestra condición antes. Y lo ves porque hay personas que son dominadas por toda clase de pecado, por ejemplo. En una como el alcohol. La gente piensa que tiene la potestad sobre el alcohol.
y que tiene dominio sobre el alcohol o el cigarrillo, de tal manera que dice, no, yo puedo poner un límite, yo no voy a convertirme en ese borracho tacaño, en ese drogadicto, yo sé hasta dónde puedo llegar, y ese es el engaño del pecado, que cada vez lo sumerge más y más, y ahí lo vemos de manera vívida, cómo el pecado somete la voluntad de las personas, hasta que nos lleva a ese estado tan degradante de vivir en las calles y morir de esa manera. Todos estábamos ahí, en esa antigua vida, muertos al pecado, esclavos del pecado. En el capítulo 6, verso 12, dice, el pecado reina en vuestro cuerpo mortal. El pecado reinaba en esa antigua vida, en nuestro cuerpo mortal, porque presentábamos nuestros miembros, no para hacer lo que agrada a Dios, sino para hacer la voluntad del pecado. Éramos dominados, nuestros miembros eran presentados para la injusticia, para la injusticia. De esa manera reinaba. El pecado se enseñoreaba de nosotros. No podía salir de ese estado pecaminoso. También la escritura al cristiano le advierte sobre estas cosas, de no someterse al pecado, de no vivir una vez más bajo su señorío, porque ha sido libertado de esa antigua vida. Pero si vives en el pecado, esclavo del pecado, entonces debes revisar en qué depositaste tu fe, cuál es el fundamento de la fe. También en ese mismo versículo 12, la antigua vida dice que obedecíamos las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los malos deseos internos, los deseos del corazón, los obedecíamos, pero no para agradar a Dios, sino para el pecado. Obedecemos las concupiscencias del pecado en esa antigua vida, hermano. Ese deseo que ardía en nuestro corazón nos hacía ir a cualquier lugar a costa por consumar, por concretar el pecado. También el capítulo 6, versos 13 y el 19, presentamos nuestros miembros, nuestra boca, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, lo presentamos como miembros, como instrumentos de iniquidad. Nuestra mente era un instrumento de iniquidad, de pensamientos perversos, nuestro corazón, nuestras manos, todo nuestro ser era un instrumento de iniquidad. El capítulo 6, verso 20. No vivíamos en la justicia de Dios, sino en la injusticia. En el 6:14, el pecado tenía dominio sobre nosotros y estábamos bajo la ley. La ley nos condenaba. No porque la ley fuera mala, sino la ley es santa y perfecta, pero el hombre, con su pecaminosidad, con esa naturaleza del pecado, era un infractor de la ley de Dios, y por lo tanto, esa ley nos condenaba. Ahora vemos ahí, en esos pasajes, pudiésemos enumerar versículos de la Biblia que nos habla de ese estado caído, de la depravación del hombre, de la corrupción total del hombre, sus mente, sus miembros, cosas de las cuales nos avergonzamos. Si nosotros pudiésemos pensar en nuestra antigua vida, nos da vergüenza, nos da vergüenza porque presentábamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, esclavos del pecado. ¿Cuál es lo opuesto a esa antigua vida cuando el corazón es regenerado, cuando es pasado de muerte a vida a través de Cristo, hermano? Ahí en el mismo capítulo de Romanos 6 nos habla esa contraposición, ese cambio de vida. En el
capítulo 6, verso 6, dice que hemos muerto al pecado. Significa que el viejo hombre ha sido crucificado y el cuerpo de pecado destruido. Ya no servimos al pecado. Vemos lo opuesto de manera gloriosa, pero esto ha sido a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo seguiríamos igual en nuestro propio delito y pecado. Pero por cuanto Cristo murió por nosotros, el pecado ha muerto en nosotros, el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, que Pablo hablaba en Gálatas también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el cuerpo de pecado, esos miembros, esos instrumentos que presentábamos para obrar en pecado, ahora ha sido destruido. Ya no servimos más al pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Ahora reina Dios en su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Ya no servimos más al pecado. En el verso 7 del capítulo 6, vivimos justificados del pecado, porque Cristo pagó por nuestros pecados, nos ha justificado del pecado, de manera que ninguna condenación hay para los escogidos de Dios. Romanos 5 lo dice. Porque la justicia de Cristo ha sido transferida a los creyentes, ha sido acreditada, imputada la justicia de Cristo para el creyente. Hemos sido justificados del pecado. Verso 10 al 11 del capítulo 6 de Romanos. Estamos vivos para Dios y vivimos para Él. Ve la naturaleza del nuevo nacimiento. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo, en esta nueva vida, estamos vivos para Dios, no para nosotros mismos, y vivimos para Él. Todo lo que hacemos en el trabajo, en nuestro quehacer diario, en la maternidad de las madres, en la educación de sus hijos, en todo lo que desarrollamos en esta vida, no lo hacemos por causa nuestra, para nuestro beneficio, sino que vivimos para Él, para la gloria de Él, que ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios. Versos 12 y 14, el pecado no reina más en nuestro cuerpo, no tiene dominio sobre él, porque Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Ya este cuerpo de muerte, ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, porque el cristiano aún puede incurrir en el pecado, porque estamos aún en esta etapa, en este mundo caído. Sin embargo, no significa que el pecado se enseñorea, no tiene dominio más sobre él. El cristiano es afligido cada vez que peca y busca ser lavado en la sangre de Cristo, porque por esa razón Él es nuestro sumo sacerdote delante de Dios de día y de noche, para interceder por nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados, porque Él paga por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por esa razón es que hemos sido santificados en Él. También el verso 13 y el 19. Recuerde que estamos viendo ahora lo opuesto a esa antigua vida, ahora una nueva vida en Cristo. Cómo opera esa obra de Dios. Nos presentamos a nosotros mismos, a Dios y a nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Note que en la antigua vida presentábamos nuestros miembros como instrumentos al pecado, a la maldad. Ahora en la nueva vida, esos mismos instrumentos, esos miembros han sido santificados y ahora son presentados como instrumentos de justicia para Dios. De modo que somos siervos de justicia para santidad. Porque ahora obramos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a Satanás y al dominio del pecado.
Y una de las cosas en las que vemos también ese orar de justicia para santidad es lo que nos trae a reunirnos en el día del Señor, a escuchar su palabra, a tener comunión con nuestros hermanos, a orar unos por otros, a servirnos unos a otros. De esa manera estamos presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Cuando anunciamos el evangelio a los perdidos, estamos presentando nuestros miembros, nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca, nuestra mente está dispuesta para proclamar las maravillas de Dios. Y así presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. En el verso 14, el capítulo 6, estamos bajo el dominio de la gracia. Allá estábamos bajo el dominio del pecado. Acá estamos bajo el dominio de la gracia de Dios. En su misericordia vivimos porque Él nos ha dado esa gracia, nos ha aceptado, nos ha adoptado como sus hijos. El verso 17, obedecemos de corazón a la forma de doctrina cristiana, cosa que en la antigua vida también rechazábamos. La doctrina cristiana, la verdad de Dios, teníamos ese velo espiritual que no nos permitía contemplar la gloria de Dios en la persona de Cristo en el Evangelio. Pero una vez que hemos sido cambiados de muerte a vida, nueva vida en Cristo, obedecemos de corazón a la forma de doctrina cristiana, nos deleitamos en ella. Verso 22, capítulo 6. ¿Cuál es el fruto de todo ello, hermanos? El fruto es la santificación y el fin, la vida eterna. Mire qué maravilloso lo que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos el fruto, la santificación. Esos son los frutos del cristiano. La santificación y la finalidad de todo, hermanos, en ese medio de la santificación por la cual Dios nos preserva, nos aparta de este mundo para vivir a Él, es que heredemos la vida eterna y recibamos las promesas en el día cuando el Señor venga para su iglesia y le adoremos, porque todas las cosas que Él nos ha dado en Cristo han sido extraordinarias, maravillosas, para conducirnos en esta vida. De manera, hermanos, ¿qué excusa va a poner un cristiano para pensar en volver a esa antigua vida? No hay ninguna excusa. ¿Qué puedes encontrar en el mundo? Sino basura, contaminación, corrupción. ¿Por qué despreciar entonces la gracia de Dios en Cristo y todos los tesoros que se encuentran en Él en esta nueva vida, hermanos? No despreciemos la santificación, porque es el medio del tiempo presente por lo cual Dios nos está perfeccionando y llevando a la madurez cristiana. Entonces vemos ahí que la santificación es definitiva, porque el Señor ha sido decretado para los suyos, pero también es progresiva, porque hay una responsabilidad de los hijos de Dios para andar en esa voluntad de Dios, santificándose para Él. ¿En qué manera la santificación es progresiva? Porque aunque el cristiano ha sido redimido, santificado posicionalmente en Cristo, aún tiene una lucha diaria con el pecado, lo que la Biblia llama la mortificación del pecado. El pasaje de Romanos 6 describe esa lucha interna que Pablo también experimenta, y es la lucha de cada creyente, el deseo por la liberación decisiva del poder y la corrupción del pecado, hermano. No es cierto, hermanos, cuando luchamos con esta aflicción del tiempo presente, que es nuestros pecados, en nuestra mente, en nuestro corazón, deseamos de todo lo profundo de nuestro ser liberados, Señor. Ya no quisiera pecar más,
ya no quisiera comportarme de esa manera, ya no quisiera enojarme de esa manera, ya no quisiera tratar a mi hermano de esta manera, ya no quisiera tratar a mis padres de esta manera. Veo la corrupción aún, ese remanente de pecado que está aún en mi mente, en mi corazón. Y entonces clamamos justamente con Pablo ese deseo, la liberación decisiva de ese poder y corrupción del pecado, aunque el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Pero hay vestigios, hay un remanente que produce aflicción al cristiano. En el capítulo 7, Romanos 14, Pablo dice de esta manera: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Reconoce que aún hay ese remanente de pecado, pero también dice: pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál ley? Esta ley se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Reconoce, ¿verdad? Hay aún eso que le afecta para obedecer de manera perfecta la ley de Dios, algo que se contrapone, hay una lucha, un combate feroz interno en la vida del cristiano, hermano. Y no es tanto muchas veces Satanás que la gente le echa la culpa. El diablo me hizo pecar, el diablo me presentó esto. Mucha gente se justifica, ¿verdad?, echándole la culpa al diablo. Pero el diablo no es omnipresente, hermano. Tiene su influencia ciertamente a través de este mundo de pecado. Pero no debemos echarle la culpa a otras personas o a Satanás. Debemos ver esa ley en nuestros miembros que aún se opone, con lo cual Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de ese cuerpo de muerte, hermano? Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es la oración incesante: Señor, estoy en este cuerpo de muerte, con la carne. Muchas veces sirvo a la ley del pecado. Aún en Romanos 6 encontramos exhortaciones que implican la necesidad de una constante vigilancia contra las condiciones del pecado. De manera, hermanos, que ningún escritor del Nuevo Testamento es más insistente en cuanto al carácter definitivo de la santificación del creyente que el apóstol Juan. Tan arrasadoras son sus afirmaciones que no es sumamente difícil reconciliarlas con las enseñanzas en otros pasajes de la Escritura. Y estas realidades evidentes de la experiencia cristiana nos dice, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nos dice ahí entonces que el que es nacido de Dios no practica el pecado, que es cosa diferente. Un practicante de algo, a que de repente incurrir una vez, estar expuesto al pecado, que vivir una vida en él. Un practicante del pecado no ha nacido de Dios. Los que han nacido de Dios no practican el pecado. No es una constante en la vida de ellos, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Significa eso entonces que el cristiano ya no pecará más? No está diciendo eso, hermano, porque también más adelante en algunos pasajes nos habla de estas cosas. Pero él continúa diciendo que todo aquel que permanece en él, este es en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que dice ser cristiano, pero vive una vida entregada al pecado,
no le ha conocido, hermano, por más que diga que es cristiano. No obstante, Juan dice en la misma epístola, y aquí viene la otra parte. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, aquí hay un reconocimiento de que en esta era presente no significa que el cristiano ya no pecará totalmente, como enseñan algunas sectas por ahí, de que el cristiano ya no peca más. Pero eso es engañarse. Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque no es lo que enseña la Escritura. Así que no considera al creyente perfectamente sin pecado, porque presenta un consuelo para el creyente cuando peca. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Qué consuelo son esas palabras para el cristiano en esta era de la gracia. Que si pecamos, tenemos un abogado delante de Dios el Padre, Jesucristo el justo. Y para Juan hay un aspecto autopurificador en la vida del creyente. Nos dice el capítulo 3, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, que es su abogado, quien defiende su causa de día y de noche, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No como aquello que Pablo argumentaba, que vamos a perseverar entonces, porque la gracia abunde, vamos a perseverar en el pecado. De ninguna manera. Porque si tenemos esta esperanza, que Dios es quien sostiene nuestra vida, Dios quien nos ha salvado, quien nos ha santificado, quien nos está llevando hasta el día final. Si tenemos esa esperanza en Él, entonces dice, todos aquellos que vivimos en esta esperanza nos purificamos a nosotros mismos, así como Él, como Cristo, es puro. Y en este aspecto de la mortificación del pecado, en Romanos 8:13 ya nos habla de ese combate feroz. Porque si vivís conforme a la carne, nos advierte, moriréis. O sea, la ley de Dios nos advierte contra el pecado. Son esas señales de advertencia para el cristiano. Si ustedes viven conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un texto muy famoso, en el cual también fundamentó su obra John Owen, la mortificación del pecado. Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, deseos y avaricia, que es idolatría. Se nos manda a hacer morir estas obras de la carne. A esto se refería John Owen en cuanto a que mata el pecado o el pecado te matará a ti. Porque convivimos con nuestro enemigo mayor dentro de nosotros mismos y debemos ser violentos con él, sin contemplación con él, sino este enemigo que es el pecado interno nos terminará matando. Algunos enemigos que salen del pecado interno, la lascivia, esos pensamientos lascivosos, no se han de combatir de manera superficial, son fuertes y pueden llegar a tener gran dominio sobre nosotros si no los enfrentamos. Y lo debemos hacer por medio de la palabra que nos manda a tener la mente de Cristo, a ocupar nuestra mente de todo lo necio, lo puro, todo lo que es de buen nombre. Pero cuando no estamos siendo saturados por la palabra de Dios, somos presa fácil de un pecado tan terrible como este de la lascivia. Colosenses 2:20, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ya por cuestión de tiempo, hermanos,
entonces vemos de manera abundante estas realidades de la santificación, que es definitiva y también es progresiva. Es definitiva porque ha sido consumada desde antes, ha sido decretada desde antes de la fundación del mundo, ha sido consumada por Cristo. Es definitiva, no es repetitiva, ya no hay algo más que va a hacer, pero también es progresiva porque para el cristiano se nos manda como una orden a hacer morir todo lo terrenal en vosotros para vivir para el Señor. Oremos, hermanos, esta mañana. Padre amado, te agradecemos por este tiempo de estudio donde profundizamos cada día más en la gloriosa doctrina de la santificación, Señor. Te alabamos, Padre, porque ha sido ordenada por Dios para que sus hijos, Señor, sean preservados de este mundo perverso, caído, Señor. Que sea ese medio de la santificación para que lleguemos hasta el día final como esa iglesia sin mancha y sin arruga por la que Cristo vendrá. Y se nos exhorta también a estar, Señor, vigilantes contra este enemigo que se revela contra la ley de Dios de manera interna y que nos quiere llevar, Señor, a estas obras pecaminosas. Padre. Ayúdanos en el poder de tu Espíritu, Señor, por medio también de la palabra, enfrentarnos, Señor, evitar hasta hacerla morir en las obras de la carne, para que la vida y el Espíritu, Señor, sea lo que prevalezca en nosotros. Recibe gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.